Buenas tardes, mi nombre es Hugo Orellana, soy el director del Seminario Bautista Latinoamericano CEBLA, ubicado en El Salvador, Centroamérica. En esta ocasión hay una iniciativa de hacer un conversatorio sobre el tema de la espiritualidad. Para esto hemos invitado a algunos alumnos y exalumnos para que nos compartan sus experiencias sobre qué es la espiritualidad. Estaremos hablando de tres preguntas. Las tres preguntas son, primero, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad hay o existen o conocen? Y terminaremos con la propuesta de los invitados sobre cuál debería ser la espiritualidad en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias por conectarse y por escuchar también sus impresiones sobre este tema que ya estamos iniciando. Buenas tardes a los invitados que ya están llegando y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? Y para esto yo quiero también hacer, antes de continuar, presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Mauricio Castillo. Mauricio Castillo es un estudiante egresado del seminario en el área de teología y entonces también actualmente está en un diplomado en teología también de otro nivel avanzado. Otro invitado nuestro es Mario Salguero. Mario Salguero también es un estudiante del seminario y está actualmente cursando el diplomado en teología. Otra estudiante nuestra que va a ser la voz femenina para este conversatorio es Carmen Castillo. Carmen Castillo ha cursado varios módulos con nosotros y actualmente también está cursando el diplomado en teología. Y tenemos con nosotros a René Vanegas. René Vanegas también es un egresado nuestro del seminario en el bachillerato en teología avanzado. También René Vanegas es un autodidacta y estará con nosotros como invitado en este conversatorio. Y muy pronto se nos va a unir también Carlos, que es otro estudiante que en este momento lo voy a presentar. Bien, entonces estamos ya sin más. Quiero preguntarle a Mauricio Castillo que nos comparta qué es para él la espiritualidad, sin antes nos regale un breve saludo. Adelante, Mauricio Castillo. Desconecte su... Eso, bienvenido. Muchísimas gracias, Hugo Orellana, por la invitación y gracias a todos por permitirme acompañarlos en este conversatorio, ya de que es un tema bastante amplio y no solo amplio, sino que es necesario conocer lo que es la espiritualidad. Realmente hablar de la espiritualidad es hablar de un término latín que significa espíritu y va a depender de la doctrina o la escuela filosófica o ideológica que la trate y así como en el contexto en que se va a utilizar, es que cada quien le va a dar una forma o le va a dar la naturaleza de ella. La espiritualidad suele relacionarse bastante con lo que es la liberación del alma para algunos y que es que está atrapada o dominada por lo material. En un sentido amplio, significa que es una condición espiritual del ser humano. No es una cosa aparte de nuestras vidas, sino que es la fuente de energía fundamental que alimenta todas nuestras emociones, nuestras relaciones, el trabajo y todo lo que los demás consideramos significativo. Por lo tanto, la espiritualidad es la esencia de nuestro deseo de conocer y de cumplir principios y mandamientos de la misma vida que nos lleve a tener armonía con nosotros mismos y con todo lo que existe a nuestro alrededor. Trasciende de lo terrenal, así como también trasciende de lo material. Tiene que ver con alimentar el interior propio y tener y poner en práctica una serie de valores que nos representan y que definen nuestra personalidad. Es una cuestión interna de cada persona y se encuentra bastante vinculada al sentido de la vida. Se habla de espíritu, entonces se habla de la esencia del ser humano. Y cabe mencionar de que la espiritualidad, toda espiritualidad lleva a un ingrediente especial que es el amor.
eso podría aportar. Muchas gracias, Mauricio Castillo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mario Salguero, también un estudiante nuestro en el diplomado en teología, que nos comparta qué es para él la espiritualidad. Adelante, Mario Salguero, con mucho gusto. Gracias, Hugo, por la invitación para participar en este conversatorio. Es un gusto compartir con ustedes. Y quiero en esta ocasión hablar al respecto con lo del tema de qué es la espiritualidad. Una definición de espiritualidad podríamos decir que es el conocimiento, la aceptación o el cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Conocemos que espiritualidad procede de una voz latina de espíritus, que significa respiro. Una partícula alis agregada ahí que se refiere a lo relativo y al sufijo dad, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente podemos decir que la espiritualidad no es más que todo lo relativo a la cualidad del espíritu, todo lo relativo a la cualidad de la espiritualidad o del espíritu. De igual manera, esto significa que al hablar de espiritualidad es hablar de una relación intrínseca entre el alma de un ser y la divinidad de Dios. Si bien Mauricio acotaba a esa búsqueda del ser humano por esa conexión con el ser superior, es buscar esa conexión del alma humana con la divinidad. De ahí el hecho de hablar de espiritualidad. Gracias, Mario. Bueno, qué interesante. Estamos definiendo qué es la espiritualidad y nuestros invitados, estudiantes del Seminario Bautista Latinoamericano, están haciendo estos aportes importantes. Ahora quiero dejarles el micrófono a Carmen Castillo para que ella pueda con mucha libertad compartirnos su concepto de espiritualidad. Adelante, Carmen. Buenas tardes a todos mis compañeros y a los que nos puedan estar viendo. Gracias, Hugo, por invitarme a conversar sobre este tema tan interesante y decir que la espiritualidad es algo que me lleva a transformarme a mí y descubrir en mi ser eso que me lleva a convertirme en una mejor persona. La espiritualidad es lo que me conecta con el universo, con todo el universo, con la naturaleza, ya sea con la flora, con la fauna, con mis semejantes. Además, decir que la espiritualidad no tiene que ver con ninguna religión. Sin embargo, me conecta a mi divinidad. Cualquier nombre que yo le quiera poner a esa divinidad. Es ese hilo que me mantiene unida a esa divinidad. Sin la espiritualidad, no podría yo quizás sacar lo mejor de mí. Y la espiritualidad también decir que es lo que al ser humano lo vuelve una persona diferente quizás a los demás, dependiendo de porque nosotros solemos decir, esa persona es bien espiritual, pero quizás depende de lo despierta o de lo elevado que tengamos esa espiritualidad en nosotros. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Bueno, y ahora vamos a escuchar a René Vanegas también que nos comparta su concepto de espiritualidad. Adelante, René Vanegas. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, compañeros, por la invitación. Es un placer estarlos escuchando y aprender de ustedes acerca de esta hermosa definición como lo es la espiritualidad. Qué bueno que hermana Carmen mencionó eso, porque la espiritualidad, como bien lo mencionó ella, una dimensión de esta es el ámbito holístico. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, nadie sabe en realidad a ciencia cierta cómo el ser humano la desarrolla o cómo ésta la puede descubrir. Simplemente sabemos que es una vocación y que esa vocación nos obliga a la experimentación en la vida y en esencia nos regala una gratuidad a través del descubrimiento de esta. Esta espiritualidad es un acto muchas veces desconocido para el individuo. Tiene que darse la oportunidad a él de probar en diferentes áreas
para encontrar su esencia y por eso ser agradecido, como bien dijo Carmen, con el universo. Así que desde mi punto de vista holístico, me parece que es algo aproximado. Gracias, René Vanegas. Bueno, y hemos definido, ha intentado definir el concepto de espiritualidad, porque este es el tema que hoy nos compete en este conversatorio. La segunda pregunta es, ¿qué tipos de espiritualidad existen o conocen? Para tener ese amplio conocimiento de que no solo hay una espiritualidad. Escuchemos a Mauricio Castillo para que nos comparta los tipos de espiritualidad que él conoce. Adelante, Mauricio Castillo. Sí, hay diferentes tipos de espiritualidades, o sea, uno en nuestro medio está acostumbrado a veces a decir solo espiritualidad, pero hay diferentes tipos. Entre ellos voy a mencionar algunos que no son tan conocidos para muchos, que está la espiritualidad dormida, que está escondida o en un estado potencial, sin rasgo de despertar o salir a la luz. Está la normal, que no existe para algunos y no sabe si puede existir, pero intuye en el fondo que debe de haber algo más. Está la espiritualidad profunda y esa es que se mete a la raíz de las incompresiones y del sufrimiento para reconciliarse con él, con todo y con todos lo que existe. Está la cambiante, que va de religión en religión, de filosofía en filosofía y de maestro en maestro, siempre buscando la verdad. Está la ilusoria, que ha acumulado la persona muchos conocimientos, experiencias y prácticas, pero su vida sigue siendo igual, no trasciende, no tiene mayor cosa. Está la espiritualidad de los creyentes, que son aquellos que se caracterizan por creer en seres celestiales o una deidad específica. También está la espiritualidad de los agnósticos y son aquellos que no saben. Siempre exigen una prueba para poder creer en algo. Está la espiritualidad de los ateos, que son todo lo contrario a los creyentes y son más cerrados que los agnósticos, pues ellos sí niegan la existencia de las deidades o de lo extraterrenal. Y también está una que se llama espiritismo, que es la doctrina donde establece principios de la inmortalidad del alma. Estas son algunas de las espiritualidades que existen y obviamente hay más todavía, pero esos son algunos puntos, algunos tipos que puedo mencionarles en este momento. Muchas gracias, Mauricio Castillo. Mauricio Castillo, recuerden, es un estudiante nuestro, es alumno de bachillerato en teología y ahora cursando un diplomado especial en teología. Escuchemos a Mario Salguero sobre los tipos de espiritualidad. Adelante, Mario. Desconecte su micrófono. Gracias. Gracias. Sí, escuchando a Mauricio, veo que hace un despliegue de los diferentes tipos de espiritualidad que manejamos. Hoy en día conocemos cómo la espiritualidad ha sido marcada en diferentes tipos para estudiarla o para conocerla mejor. Podría decir que la espiritualidad a la que yo me quisiera referir en esta ocasión son básicamente dos, que son las que en el día a día nosotros más hablamos o más compartimos, y siento que sin entrar en profundidades son las que en nuestro constante actuar o proceder nos estamos enmarcando. Quiero hablar sobre la espiritualidad humana, que la espiritualidad humana podemos definirla como la esencia de una parte de nosotros mismos, esencia que no se manifiesta materialmente y que definitivamente está ligada a algo superior en todos los seres humanos. Esto hace de que la persona tenga algo interno, algo externo, y lo interno siempre está buscando una conexión. Por eso decía que quería hablar también sobre la espiritualidad religiosa. Podemos decir que la espiritualidad religiosa es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o de un profeta. En nuestro caso,
nos podemos referir a la espiritualidad cristiana que está fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Cabe destacar una frase de un filósofo, Jung, que dice que la espiritualidad es cierto grado de conciencia, es un estado de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos. Es eso por lo que el ser humano está en esa búsqueda cuando ya en su corazón ha desarrollado él ese grado de conciencia. Gracias, Mario. Bueno, escuchamos ahora el aporte de Carmen Castillo, que ya nos dé su impresión sobre los tipos de espiritualidad que ella entiende o conoce. Adelante, Carmencita. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre algo que comúnmente solemos ver y lo confundimos creyendo que eso es espiritualidad, pero en verdad eso es espiritualismo. ¿Y qué es espiritualismo? Bueno, son aquellas personas que piensan que por su conocimiento ellos están más arriba que los demás. Y son personas que rechazan la inclusión, rechazan lo que es al ser humano, porque son personas que se creen aún con un grado de divinidad y exigen que los demás, los que lo rodean, porque en su mente, en su pensar, ellos se han creado una falsa, valga la redundancia, divinidad. Entonces ellos exigen adoración, porque son personas que piensan que en lugar de caminar flotan, que tienen alas, que por andar con un libro bajo su brazo, son personas espirituales. Y no, hay que tener mucho cuidado con no confundir lo que es la espiritualidad y el espiritualismo, porque el espiritualismo sí está ligado no con la religión, sino con la religiosidad, y la espiritualidad no está ligada ni con la religiosidad ni con la religión, pero es a lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver dentro de los lugares donde asistimos, ya sea una congregación, ya sea, bueno, cualquier tipo de lugar a donde nosotros hemos asistido o nos han invitado, solemos ver ese tipo de personas. Entonces nosotros decimos, wow, qué persona más espiritual es esa, pero definitivamente no. Lo que se maneja allí es el espiritualismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con no confundirnos, con no confundir nuestra mente, con no caer en eso. Y hacer esa separación de qué es la espiritualidad y de lo que es el espiritualismo. Allí sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros en no caer en eso. Muchas gracias, Carmen. Interesante, ¿verdad? Espiritualidad versus espiritualismo. No es una cosa igual que la otra. Vamos a escuchar a René Vanegas para que nos comparta él también su impresión o su marco teórico sobre los tipos de espiritualidad. Adelante, René Vanegas. Muchas gracias, Hugo. En realidad, existe una amplia gama de espiritualidades, tantas como individuos sabemos en la tierra. Cada uno trae una vocación que es la que desarrolla. Voy a ser un tanto breve porque realmente el tiempo apremia. Y tengo que decir que hay personas que tienen una espiritualidad propia al servicio de la salud. Así simple y llanamente, ¿quiénes pueden ser estos? Médicos, enfermeras, paramédicos, anestesistas, que descubren en el servicio de salud su forma de servir a la sociedad y a la humana. Esa dinámica intrínseca que bien se dijo acá que no se entiende, porque no todos podemos ser médicos o enfermeras. No todos traemos para arquitectos, maestros. Es más, dentro de la espiritualidad cristiana, son pocos los líderes verdaderos cristianos que tienen el carisma de saber expresar la palabra de Dios y cautivar, motivar o inclusive insuflar en el individuo el deseo por el conocimiento de las enseñanzas cristianas. Y esto va de acuerdo a su expresión religiosa. Así es que, en virtud de eso, tengo que decir que esto se va definiendo de acuerdo a cómo la persona
va obteniendo una experiencia a través de las diferentes pruebas que hace en su propia vida. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias, René Vanegas, por ese aporte importante. Bien, y tenemos ya con nosotros a Carlos Molina. Carlos Molina también es un estudiante nuestro del seminario en el diplomado en teología y también tiene experiencia de liderazgo cristiano. Estamos, Carlos Molina, compartiendo acerca de los tipos de espiritualidad. Así que quiero dejarle ya el micrófono para que nos comparta su impresión sobre los tipos de espiritualidad que usted conoce. Libere su micrófono y compártanos. Realmente, los compañeros que me han antecedido, gracias Hugo por la oportunidad. Realmente la espiritualidad con lo religioso, bien Carmencita lo decía, carece lo que es la religiosidad de todo don divino. Realmente es una apariencia nada más. La religiosidad se ve pues en la actualidad mucho, quizás un porcentaje muy alto maneja este tipo de religiosidad dentro de las denominaciones, y realmente nos podemos dar cuenta que la espiritualidad sí es la que está dotada de toda divinidad, ¿verdad? O sea, el ser espiritual es aquel ser más condescendiente con mi prójimo, ser más condescendiente por aquel, no importa el credo, la religión, y realmente esto me lleva a pensar de que debo de modelar a Jesús a través de la espiritualidad. O sea, ese es mi mayor ejemplo, ¿verdad? O sea, esos son los pasos que yo tengo que seguir. Se hace una dicotomía entre religiosidad y espiritualidad. Una, porque carece de toda divinidad. Y un ser espiritual sí está dotado de divinidad. Gracias, Carlos Molina. Bueno, ya hemos definido qué es la espiritualidad y tipos de espiritualidades que existen. Han de haber quizás seguramente más. Ahora vamos con nuestra última pregunta. Recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles de crisis, tiempos de pandemia, de coronavirus. Y entonces la pregunta que quiero hacerle yo a los invitados es, ¿qué nos proponen ustedes o cuál debería ser la espiritualidad en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus? Vamos a escuchar a Mauricio Castillo para que nos comparta su propuesta. Adelante, Mauricio Castillo. Ok, gracias. Para hablar en este tiempo que el mundo estamos viviendo, estamos sumergidos dentro de lo que es una crisis prácticamente, la mejor espiritualidad, como yo muchas veces he mencionado, para mí es la profunda, y es aquella que nos lleva a tener una reconciliación con nosotros mismos internamente, una solidaridad que despierta internamente, una unidad y armonía que despierta internamente, porque esa es la que me va a mí permitir despertar amor y empatía por mi prójimo. La espiritualidad profunda es la que no solo reconcilia entre sí mismo, no solo es la que siente empatía por sí mismo, sino que por los demás, y es la que nos lleva a servirle al necesitado. Es aquella que nos despierta a un nivel de conciencia que hay un problema, hay una necesidad, una crisis, y que yo debo de ayudar a solventarla. Si es bien cierto, a veces no se cuentan con los recursos, pero a veces tan solo con estar con el necesitado, a veces con abrazar al necesitado, fortalece mucho. Entonces para mí es aquella, porque toda espiritualidad nos lleva a despertar conciencia para poder amar a nuestros semejantes y a todo lo que nos rodea, que hemos sido creados junto a ellos. Esa es la que... Muchas gracias, Mauricio. Interesante, ¿verdad? La propuesta en tiempos de pandemia. Escuchemos a Mario Salguero que nos dice, o cuál sería la espiritualidad más pertinente en estos momentos de pandemia. Adelante, Mario. Gracias. Escuchando la ponencia de la hermana Carmen en la última participación de ella, la escuché diferenciar espiritualidad e espiritualismo. Me parece interesante de que muchas personas están como revestidas de una espiritualidad
que en ese caso se viene a convertir en el espiritualismo de las personas. En estos tiempos de crisis, se requiere de una espiritualidad que yo en alguna forma diría que es como el grano de mostaza. Una semilla pequeña, insignificante, pero esta puede hacer que brote lo que en un futuro podría cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad. La espiritualidad de aquel que sabe de un tesoro escondido y que lo va a excavar la tierra hasta encontrarla, tener esa seguridad de que la va a encontrar. La Biblia nos menciona en Gálatas algo sobre los frutos del Espíritu, pero leyendo los frutos del Espíritu se me hace interesante que luego habla sobre la responsabilidad de aquellos que son más espirituales. Creo que en resumen, la espiritualidad en tiempos de crisis la definiría como la capacidad o quizás la oportunidad de abrirse amorosamente al otro. Mauricio lo decía, al prójimo, a la naturaleza y a Dios. Y esto me lleva a encontrar el secreto de la felicidad. Dalai Lama dijo en alguna oportunidad que el objetivo de la práctica espiritual es transformar y perfeccionar el estado general del corazón y de la mente para hacernos mejores personas. A eso le puedo agregar que eso se traduciría en que yo me vuelva un ser más empático, un ser más consciente, un ser más solidario, que ya hemos escuchado la expresión que dice, hay que sacar el ángel. Esta sería una ocasión en la que nosotros debemos de sacar el ángel para ser un poco más comprensible con esa expresión. Gracias, Mario, por ese aporte. Una espiritualidad más práctica, más de acción, más pragmática. Muchas gracias. Bueno, escuchemos a Carmen. ¿Qué nos sugiere ella? ¿Qué nos aconseja para este tiempo de pandemia? ¿Cuál debería ser la espiritualidad a practicar? Adelante, Carmencita. Bueno, no voy a repetir lo que ya dijeron los compañeros, ¿verdad? Porque ya está bien claro que debo de ser solidario con los demás en estos tiempos de pandemia. Yo hacerme la pregunta, ¿cómo quiero ser tratada en estos tiempos de pandemia? Para así tratar yo a los demás. Debo de buscar dentro de mí qué tengo yo para dar, qué tengo yo que ofrecer. Dejar ya de convertirme en una demandante para convertirme en una ofertante. Hay unos seres que nos dan ejemplo de seres espirituales y esos son los niños. Porque no son egoístas, no son envidiosos, comparten, no por gusto Jesús dijo dejar que los niños vengan a mí. Y en estos tiempos de pandemia debemos de dejar a un lado el egoísmo, la envidia, el ser acaparadores, pensando en que un día se me va a terminar a mí la comida si yo comparto. Eso no debe de ser en estos tiempos de pandemia. Acordarnos que siempre hay personas más grandes y más pequeñas que yo, más fuertes y más débiles que yo. Entonces ayudar al más pequeño y al más débil para que cuando yo necesite del más fuerte y del más grande que yo, pueda encontrar una mano. Todos dicen, tenemos a Jesús en el corazón. Bueno, entonces saquémoslo del corazón, ¿verdad? Y pongámosle pie, pongámosle manos, pie para caminar donde el necesitado, manos para extendérselas al necesitado, mente para pensar en el necesitado. Esa es la espiritualidad que debemos de poner en práctica en estos tiempos de pandemia, sin andar filosofando tanto, sin andar pensando, sino una espiritualidad práctica que me lleva a ser solidario y a apoyar al que está más cerca de mí. Yo no necesito ir tan lejos para convertirme en una persona espiritualmente buena y abnegada. No, al que tengo más cerca, aún el que está dentro de mi casa. Quizás ya no lo tolero, ya no lo aguanto de tanto tiempo que tengo de estar viviendo con él o con ella. Pues es tiempo, hermanos, de poner en práctica la espiritualidad, porque la tolerancia es parte de la espiritualidad. Así que no es de pensar tanto que esto de la espiritualidad, del espíritu, del respiro, no, es ser prácticos.
y estar dispuesto a donde está la ayuda, porque allá afuera la ayuda me grita, aquí estoy. Y yo, por estar encerrada, sin miedo, con miedo, no soy pero ni capaz de dar un vaso con agua, ¿verdad? Gracias, Carmencita. Bueno, es un tiempo para poder expresar mi espiritualidad ayudando a otros, siendo solidarios. Muchas gracias. Vamos a escuchar a René Vanegas para que nos comparta él sobre cuál sería su sugerencia para la espiritualidad en estos tiempos de pandemia. Adelante, René Vanegas. Gracias. Haciendo un poquito de seguimiento a lo que bien dijo Carmen, habría, bueno, al menos desde mi punto de vista, que poner en práctica nuestra espiritualidad de acuerdo a nuestra vocación. Habrán sectores, como bien dijo ella, que estén necesitados de alimentación. Otros estaremos necesitados de seguridad. Otros necesitaremos salud. Otros vamos a necesitar alimentos, ayuda espiritual, pero también se debe de tomar en cuenta que hoy en nuestra sociedad debemos de llevar la ayuda de acuerdo al estatus de la persona, a la necesidad que ella tenga y también, fíjense bien, hay que considerar la edad y el género, porque no necesita lo mismo un anciano, un hombre, que un niño. ¿Verdad? Así es que, desde mi punto de vista, la aplicación puede ser de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, René Vanegas. Bueno, hoy escuchemos a Carlos Molina que nos comparta sobre cuál sería su propuesta o su consejo para actuar en estos tiempos de pandemia con la espiritualidad y quizás más adecuada. ¿Qué espiritualidad debemos de aplicar en estos tiempos? Cuéntenos, Carlos Molina. Bueno, realmente yo creo que ya no hay mucho que decir, pero sí aportar algo, dejar esos patrones ya de religiosidad. Bien decía hermana Carmencita de que realmente dejar eso ya atrás. Yo siento de que los sermones, aquellos ambiguos, el hecho de ser ya más adherido a los hermanos, estar más apegado a ellos, acompañarles en este caminar, si bien es cierto que para muchos lo sienten muy fatigado, lo sienten muy a cuestas, pero ese es el momento en que aquellas cosas que se predican dentro del púlpito, hacerlos una realidad, ¿verdad? Día con día, acompañar a familias, acompañarles realmente, porque muchas veces no se llega ni a conocer quién está a mi lado, quién está a mi derecha o a mi izquierda, sino que es el momento de retomar ya, es decir, a comenzar a practicar lo que por muchos años un patrón que ha venido dentro de la iglesia del Señor, que solo se predica, sermones ya que no tienen mucho sentido, pues, ¿verdad? Sino que hoy es de estar, acompañar a los hermanos en cualquier necesidad, ¿verdad? Ya sea espiritual y también material, ¿verdad? Eso es lo que se debe de practicar en este tiempo de pandemia. Gracias, Carlos. Interesante, ¿verdad? Está bien la predicación, la proclamación del Evangelio, pero ahora es la oportunidad para demostrarlo. Es la oportunidad para accionar, para activar esa fe ferviente, esa oración ferviente, ese conocimiento de la Escritura, de la Biblia, y ahora el tiempo es perfecto para compartir y aplicarlo. Por lo que he escuchado, ustedes nos hablan de una espiritualidad más integral, que incluya lo cognitivo. Está bien el conocimiento, pero también que incluya la parte física, el ayudar que la persona tenga bienestar, la parte espiritual, por supuesto, la parte social, socioemocional, la parte psicológica. Es integral. Yo estoy seguro que este es un momento para que las iglesias, independientemente de cuál es su fe o su denominación, el tiempo para compartir, para ser solidarios, para extender y demostrar el reino de Dios. Muchísimas gracias, estimados amigos, hermanos, compañeros, colegas, algunos, ¿verdad? Porque en el seminario tenemos la ventaja que en un curso uno de nosotros es maestro y en otro es alumno.
Así es que qué bueno. Muchas gracias por sus aportes, muy interesantes. Este es un tema de actualidad y queremos agradecerles por esa participación y por aceptar esta invitación. Y a los que nos están viendo y conectados, muchas gracias por llegar a este momento. Agradeceremos también sus impresiones. Si usted tiene algo que agregar, pues puede comentarlo y con mucho gusto eso va a enriquecer este precioso tema que hoy hemos estado compartiendo. Seguramente en el futuro tendremos otros conversatorios porque creo que es importante también este tipo de diálogo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Saludos. Gracias, muchas gracias. Gracias.